Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Buenos días a todos, estamos otra vez en los estudios de La Voz Resident, aquí en Sabinillas. Para los que no nos conozcáis, somos Memorabilia, hacemos un programa de coleccionismo de antigüedades. Mi nombre es Eric Benítez, soy gerente de una tienda de coleccionismo de antigüedades y segunda mano que se encuentra en Sabinillas, Plaza Hermanos Machado, local 5. A nuestro lado, como siempre también, Emilio Ríos Vera, escritor, profesor y, como siempre reincido, gran coleccionista, cliente y amigo de la tienda. Y hoy, dadas las fechas en las que estamos, pues no se nos ha ocurrido otra cosa mejor que hablar un poco del pesebre, del Belén de Navidad. Exactamente. Y montar un Belén un poco apresurado, no podemos montarlo a 100%, porque son varios los programas que emiten aquí en el programa y no podemos dejarlo montado mucho tiempo. Pero a grandes rasgos, pues vamos a hablar un poquito de él. Porque se empezó, montó los orígenes y el significado de cada figura o cada escena del nacimiento de Jesús y del Belén. Antes que nada, pues os quiero explicar un poco el origen del Belén. El primer origen del Belén se supone que lo hizo San Francisco de Asís. Emilio tuvo un día una idea, estaba un señor, un conde al lado tenía una ermita y allí decidió montar un Belén. Fueron mucha gente a ver el Belén y a partir de ese momento pues empezó a hacer el coleccionismo. Fueron muchos los cristianos y gente de la zona que fueron a visitar el Belén. Resultó algo curioso y ya a raíz de ahí pues se empezó a hacer coleccionismo y fabricación de figuras de Belén en Madrid, luego en Barcelona, luego en París, luego en Italia, y se empezó un poco a la gran escala ya sobre el año 1470, 1471, pero el primer Belén montado, Emilio, fue sobre 1233, siglo XIII. Muy anterior al árbol de Navidad, ¿no? Muy anterior, muy anterior. Nuestra cultura es más de Belén que de árbol de Navidad, pero bueno, ahora ya todo el mundo pues hace el doblete, ¿no? Y pone tanto el árbol como el Belén. Y la verdad es que un Belén como este que tenemos aquí, con figuras así que tienen pues mucha homogeneidad, pues queda preciosa, ¿no? Queda muy bonito. También otra alternativa es comprarte cada año distintas figuras y hacer también un Belén más heterodoxo, pero que también es enriquecedor porque vas teniendo figuras de muchos sitios, de muchos tipos. Y la verdad que es una gozada. Este Belén que tenemos aquí es de mi propia colección. De tu propia colección. Faltarían piezas, Emilio, yo pongo alrededor de unas 300 piezas. Y normalmente la gente lo que hace no compra el Belén de golpe, porque cada figurita va sumando importe y sinceramente necesitas mucha inversión, mucho dinero para completar un Belén si lo quieres hacer de buenas a primeras. Principalmente se empieza lo que ahora iremos explicando un poquito las partes que componen el Belén. Principalmente, pues todo el mundo empieza con el misterio, como su nombre dice, es un misterio que nació el niño Jesús. Luego se va ampliando, puedes poner la estrella de los Reyes Magos, las escenas de Herodes, que ahora iremos explicando, pastores, trabajadores. Pero antes de empezar con todo esto... ¿El Caganet no lo tenemos? El Caganet debería estar por aquí y, de hecho... No está. Se ha quedado en casa, creo. El Caganet se ha quedado en casa. Sí, señor. No, a ver, sí, se ha quedado en casa. Pero bueno, explicaremos. De todas maneras, el Caganet, te comento, es una figura especial de los belenes catalanes. Sí. Normalmente se utilizaba para poner un personaje público, criticarlo un poco y poner una situación comprometida. Yo me gustaría empezar, antes que nada, pues eso, con el origen, de dónde viene el Belén. Y viene principalmente de la religión católica, fundamentalmente, vamos, la única. Y, de hecho, el único que habla, tú sabes que la Biblia se divide entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, pues, es un Dios más colérico, más enérgico, más castigador. No tiene ese concepto que luego ya se ganó en el Testamento. Y el único que habla, más que del Belén de Navidad, de los Reyes Magos y de cómo llegan a Oriente, pues es San Mateo, de los versículos del 1 al 12, que dice que unos señores magos vienen de Oriente, luego se supo, se ha investigado que podía ser de Persia. En la Biblia no se les cita como Reyes Magos, sino como unos señores magos, y de hecho no se dice ni que fueran tres, ni que fueran ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, pero eso vamos a entrar ahora. Que por cierto, leí ayer que después de 800 años, este año se va a poder ver esa estrella de Belén que se supone que es la que vieron los Reyes Magos y que lo llevó hacia el pesebre, ¿eh?
Hay varias teorías, muchos dicen que fue una estrella en concreto, la estrella de Belén, pero sí es verdad que los estudios cada vez se reúnen más y se unen a decir que fue una constelación, una conjunción entre varios planetas, Saturno, Neptuno y Plutón. En aquel tiempo no había contaminación lumínica en las ciudades ni en los pueblos, no había contaminación en ese sentido, se podía apreciar muy bien las estrellas. Y por las explicaciones que da Mateo en el Nuevo Testamento, que dice que era una estrella que parpadeaba y no se veía en todo momento en el camino, y haciendo un análisis, que luego entraremos también si quiere, en el calendario cristiano, que empezó con el nacimiento precisamente de Jesús, pues se llegó con la conclusión de que era lo que se veía, la estrella de Belén, sinceramente, la conjunción de esos planetas, ¿no? Una alineación de Neptuno, Saturno y Plutón. Yo voy a empezar, Emilio, si te parece, para que también los más pequeñitos vayan un poquito entendiendo el Belén, cuáles serían las piezas fundamentales en la formación de un Belén. Aquí tendríamos lo que es el nacimiento, el misterio. El misterio de que se compondría normalmente. Pues se compondría de la Virgen María, de San José, del Niño Jesús, el buey y la mula y el ángel de la Anunciación. Que según las normas estrictas, el Niño Jesús hay que ponerlo a partir del día de Navidad, ¿no? Sí, no se pone antes. Exactamente. Y todo tiene pues su particularidad. ¿Por qué se pone el buey y la mula en el Belén? Pues porque normalmente María y José y todas las personas vivían en pesebre, pequeñas cabañitas de madera y paja, y hacía bastante frío, entonces cuando se metían los animales dentro del establo del pesebre, el mismo aliento de los animales era el que calentaba la habitación y daba calor al Niño Jesús. San José tiene varias peculiaridades, según donde le vamos, pues de una manera o de otra. En Cataluña, normalmente, San José, la vara de mando que tiene, pues lleva una florecita y se distingue el San José catalán del San José nacional, como aquel que se dice, y luego aparecería pues el ángel de la Anunciación, que es la que va diciendo que va a nacer el Niño Jesús. Y ya te digo, luego a partir de aquí pues se pueden montar infinidad de belenes. Yo tengo un Belén que no lo he encontrado hoy para traerlo, chino, que no tiene el buey y la mula, tiene una oveja, tiene una serie de animales, pero no tienen el buey y la mula. Claro, un misterio diferente, con animales diferentes, porque cada uno pues se va diversificando lo que es el Belén, y habrá muchos tipos de belenes, claro, pero el clásico es Después del misterio, que es lo que suelen hacer los coleccionistas de belenes o las personas que van a montar belenes, pues ya normalmente van a las figuras de los Reyes Magos. Es decir, que tenéis que excusar a nuestros Reyes Magos porque las fechas que estábamos no han podido asistir a nuestra reunión, van camino de Oriente para que este año todos los niños tengan su regalo el día previsto, y ya a día 10 nos comentaron que era muy complicado que asistieran, pero tenemos varios embajadores, que tenemos aquí un par de pajes que nos ha prestado Su Majestad de los Reyes Magos, y un camello en refuerzo, por si tienen que ir en refuerzo a entregar más juguetes. Y aquí entramos también con la explicación de un poco de los Reyes Magos. La única explicación que había de los Reyes Magos en la Biblia, como te he dicho, es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como todos sabéis, son 4 evangelios divididos por 4 apóstoles, 4 profetas, que cada uno da la versión de la vida de Jesús durante los primeros 33 años de su vida, y cada uno pues tiene su enfoque y su punto de vista, y el único que habla de lo que vendría a ser los Reyes Magos sería, pues, como te he explicado, San Mateo. De los versículos 1 al 12 no llega a decir ni que son 3, ni el nombre de los Reyes Magos, sino dice que, según una profecía, vendrían unos señores de Oriente a entregarle unos regalos al nuevo rey de Egipto, ¿no? Y ya te digo, luego se sacó el nombre de los Reyes Magos, incluso los que fueron Melchor, Gaspar y Baltasar, y se llegó a esa conclusión a raíz de lo que te comenté antes, Emilio, los evangelios apócrifos. Si quieres explicarnos un poquito, tú también entiendes un poquito de... Sí, bueno, el evangelio apócrifo quiere decirse que no hubo solamente 4 evangelios, hubo muchos más, incluso el famoso evangelio de San Judas. Exacto. Que se ha puesto tan de moda últimamente, y bueno, la verdad es que en ese evangelio de San Judas incluso revoluciona la historia diciendo que el papel de Judas, ¿no?, en toda la pasión era prácticamente como una misión que le ponía el Padre, ¿no?, que le ponía Dios para hacer el papel de traidor, pero que ni mucho menos era él un traidor de por sí, sino que era como una representación, ¿no?, de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces ese evangelio de San Judas, pues lo que se ha hecho es reivindicar la figura de Judas,
y según ese evangelio pues no había en él ese odio hacia Jesús ni esas ganas de traicionarlo ni mucho menos, se reivindica bastante. Hay que decir que los evangelios apócrifos son apócrifos, algunos porque se encontraron después de que la propia Biblia se estuviera ya confeccionada, y otros porque la Iglesia no les dio el visto bueno, ¿no? Sí, yo soy más de esa opinión, es decir, Claro. La Iglesia intentó montarse su propio evangelio a su medida y más allá del sentimiento católico y cristiano y que tengamos todo, pues seleccionó los evangelios que más le interesaba. Yo, que soy filólogo, he estudiado la Biblia también como una obra de literatura. Y para mí, cuando me explicaban la Biblia como obra de literatura, ya quitando que fuera un libro sagrado y demás, pues te dicen los profesores de la carrera que esa es la literatura del pueblo judío en esa época, y que cuando se compuso la Biblia, que significa libros, Biblia significa libros, pues se reunió todos los libros de literatura más importantes que había en el pueblo judío, y se hizo ese libro sagrado. Por eso el libro es tan diferente, incluso un libro erótico, que es poesía erótica, que es el Cantar de los Cantares. Sí, ¿verdad? Que es un libro que mucha gente no entiende por qué está en la Biblia, cuando es poesía erótica, de primer nivel además, muy, muy preciosista, muy bonito. Y hay libros como Número, que simplemente es pues una recopilación de datos fríos, numéricos, y que está ahí en la Biblia. Entonces hay muchos libros que mucha gente se plantea por qué están en la Biblia si no tienen ese carácter religioso. Y es porque la Biblia es la recopilación de la literatura del pueblo judío, por lo menos el Antiguo Testamento. Ya el Nuevo es a partir del nacimiento de Cristo, y a partir de entonces pues cambia totalmente todo, el tono de la Biblia, de un Dios colérico, como tú dices, justiciero, pasa a un Dios comprensivo, un Dios de amor. Y que lo perdona todo, ¿no? Ahí está. Entonces, el Jehová ese del Antiguo Testamento es terrible, ¿eh? Y además De hecho, que el libro, yo por ejemplo, terminé un poquito huyendo de la lectura de la Biblia, porque me parecía que tenía textos terroríficos. Sí, hay textos muy crudos, muy crueles. Aberrantes, muy aberrantes, muy crudos, muy injustos, muy injustos. Incluso se dice, cuando tú dices la recopilación, es decir, se dicen que sinceramente lo que ellos llaman Reyes Magos, o lo que luego se denomina Reyes Magos, sinceramente eran sacerdotes de la antigua religión de Zoroastra, que venía de Persia, ¿no? Y de hecho, cuando te lees el Evangelio de Zoroastra, es muy similar a la Iglesia, al Evangelio de la Iglesia Católica. Pero, en fin. Pues Emilio, seguimos un poquito con ello. Luego el evangelio moderno, como el caballo de Troya, no deja de ser un evangelio, ¿no? También, ¿verdad? Un evangelio escrito por nuestro amigo Juan José Benítez, pero no deja de ser un evangelio, porque evangelio es contar lo sucedido con el nacimiento de Cristo, y él lo hace, ¿no? Yo reconozco que no me lo leí entero, llegué al sexto, séptimo, no sé a cuánto. Son 8 al final, ¿no? No, si yo me quedé sobre el 6, 7, me entró mucha pasión, y luego la verdad que se me hizo un poco pesado, Emilio. Como la Biblia, sinceramente, hay que reconocer que a veces... Yo me quedé esperando porque le compraron los derechos, creo que fue Spielberg incluso, para hacer la adaptación al cine del Caballo de Troya, pero no se hizo al final. Incluso se habló de plagio, una historia ahí muy rara, pero la verdad que son maravillosos. Cuando te empiezas a leerlo no puedes parar. Te pica y sigues leyendo. Y Emilio, ¿qué trajeron los Reyes Magos? Pues trajeron oro, incienso y mirra. Que la mayoría de la gente no sabe lo que es la mirra. Exactamente. La mirra es, sinceramente, cuando cortas la resina del árbol seca, ¿no? Es decir, le haces cortes incisivos a ciertos árboles. ¿Y por qué era importante la mirra? La mirra era importante, Emilio, sobre todo en términos de la antigüedad. Se ha utilizado para muchas cosas y se sigue utilizando hoy en día, la estás utilizando diario sin que tú lo sepas, y la tienes en tus dentríficos, en tus pastas de dientes. Se utiliza mirra porque tiene efectos sanatorios, quita infecciones, antibacterianos y tiene muchas propiedades. La mirra empezó a utilizarse seguramente en los primeros escritos que se han encontrado, se utilizó en embalsamamiento de faraones y de cadáveres en el antiguo Egipto. Sí. Era un material muy escaso en el sentido que en el desierto había pocos árboles cuníferos que producieran la resina, y entonces eran materiales que se importaban de otros sitios muy lejanos, y por eso era caro. E incluso Augusto, el emperador Augusto, lo utilizaba para problemas de impotencia. Decía que todos los días antes de tener las relaciones sexuales pues se ponía un poquito de mirra diluida en agua, en una justa medida, y le servía como vigoréxico, ¿no? Es decir, como que fluía la carga sexual y era capaz de tener mejores relaciones sexuales. Y tiene muchas propiedades, simplemente hay que poner en Google efectos a la mirra, y se lleva utilizando mucho tiempo, y hoy en día, ya te digo, se utiliza sobre todo en dentríficos, se sigue utilizando la mirra.
el incienso tenía poderes, se le atribuía poderes para meditación, sanación, espirituales y demás. Y el oro, pues sinceramente no ha pasado de moda. No ha pasado de moda y sinceramente sigue teniendo las mismas propiedades, y ya me sorprende exactamente que ya hace 2.000, 3.000 y 4.000 años se supiera que el oro era un material escaso y tenía muchas propiedades. De hecho, es lo que se utiliza en la NASA para que tenga una mejor conductividad y el material sea más fácilmente mandado al espacio y las naves sufran muchas menos interferencias. El oro da mucho de sí, es decir, cuando vemos dibujos con pan de oro y iglesias forradas con pan de oro, tan solo 3 gramos de oro te hacen 30 metros cuadrados de lámina de pan de oro, ¿no? Que luego se cubre para arte y para cubrir muchos elementos. En los componentes de ordenador también hay mucho oro, ¿no? De hecho, hay gente que ahora está de moda recuperar ese oro que está en los componentes de ordenador. Y eso eran los 3 presentes que iban a llevar al rey. ¿Qué es lo que hicieron los Reyes Magos, Emilio? Pues los Reyes Magos, viendo que iban a hacer el niño de Dios, el nuevo rey de Israel, pues fueron a ver primero a Herodes, que lo tenemos aquí. Esa figura es muy valiosa, ¿eh? Y muy cotizada. Es muy valiosa, y aparte yo lo veo, me da un poco de pena, porque Herodes en la literatura era un tío, me recuerda mucho a Bruce Willis en La Jungla de Cristal, que va siempre jodido, que va lleno de heridas y con muy mala leche. Herodes tenía un problema testicular y tenía grandes hernias en los testículos, decían que los tenía muy hinchados. De hecho, siempre va con las piernas abiertas a las representaciones en la tele y demás, no se cuenta por qué, pero ahí va el hombre, sinceramente se levantaba y le daban ganas de acostarse, Emilio, porque tenía muy mala leche, normal, porque sufría mucho. Y Herodes era el que tenía el Imperio Romano en Israel como rey para que controlara aquella zona, porque ya era territorio romano. Sí. Entonces, un día vinieron los romanos, intentaron hacer un censo de la población, que lo habían pedido César Augusto, y al mismo tiempo llegaron comentarios y profecías de muchos profetas diciendo que ya iban a hacer el niño Jesús, no lo llamaban niño Jesús, sino decían que iban a ser el nuevo rey de Israel, el Mesías. Y pues a él le causó mucha indignación porque él quería ocupar el trono y quería seguir ocupando el puesto. Y estos señores, los Reyes Magos, fueron a ver primero a Herodes y le preguntaron dónde podía estar el paradero, la residencia de este niño que iba a ser el nuevo rey de Israel. De la manera que le vieron la cara, el gesto a Herodes, pues ellos retomaron camino, fueron a ver al niño Jesús, y ya en ningún párrafo de la Biblia se dice por dónde salieron, sino simplemente se comenta que salieron de Jerusalén por otro país y se les perdió la pista. Esto nos lleva a lo que se llama la gran matanza de los inocentes. Herodes se puso nervioso, quería ante todo eliminar la amenaza de ese niño que iban a hacer, ese profeta, ese Mesías, y se denominó lo que es la matanza de los inocentes, es decir, se ordenó matar a todo varón, todo primogénito que es nacido. Y aquí tenemos una figura muy valiosa también, que es precisamente de un romanito, un soldado romano, matando a un primogénito. Es figura curiosa, cruel, se suele añadir en muchas escenas de los belenes, y ya te digo, es bastante particular. Con el paso de la historia se han ido incorporando figuras a los belenes, yo creo que algunas sí, ¿no? Como hemos dicho, el Caranet, luego según también algunas figuras de gente famosa hoy en día, que en belenes ya muy especiales, pero si nos queremos ceñir a la originalidad y a lo clásico, Lo clásico sería eso, el misterio, los romanos y también la legión de pastores, ¿no? Y los pastores. Que vienen a ofrecerle cada uno un presente, están los ¿no? pastores de la Anunciación, los que van con mucho jolgorio y fiesta a recibir al niño Jesús. Este sería un pastor de la Anunciación, por ejemplo. Es decir, no porta nada, no porta herramientas, no porta enseres, no porta nada. Sería un pastor de la Anunciación. Ese también, el que está aquí, por ejemplo, sería un pastor de la Anunciación, va feliz, tocando su cornetilla. Y luego pues están todo el resto de figuras para completar el Belén, que ya te digo, esto ya es opcional. Las personas van incrementando su Belén poquito a poco. Hay muchas asociaciones de belenistas en muchas ciudades, se hacen lo que se llaman dioramas, que son esos belenes que están metidos como en cajas, ¿no? Y con luces, que hay exposiciones preciosas. Pues mira, ahora que me hablas de dioramas, Emilio, te tengo una sorpresa. Mira qué bonito. Esto sería
tipo también reflectante en tres dimensiones, y estos son postales que se hacían en Barcelona, de Carlos Vives en los años 50, 60, con total lujo de detalles, una litografía estupenda, bien coloreada, con brillantinas purpurinas, y esto ya sinceramente no existe. Vas a la papelería y te cuesta encontrarla, sobre todo con tanto lujo de detalle. Ya te digo, la abres y tienes el misterio de Belén por aquí. Ya aprovechando, pues te enseño algunas postales de la época también, de coleccionismo, que forman parte del coleccionismo también religioso y de esta fecha. Estas son de Ciro, también son muy conocidas, muy cotizadas y muy buscadas en internet, y es verdad que este coleccionismo va cada día más en auge, en esta época mucho más, y todo el mundo busca postales antiguas. Yo recomendaría las postales que hacen los pintores que pintan con la boca y el pie. Nosotros las recibimos todos los años porque Carmen, mi compañera Carmen Sánchez, pues ella hizo una exposición en los barrios y en la línea de esos pintores que pintan con la boca y el pie, y una de las financiaciones que tiene es la venta de postales, y son de una calidad muy buena, y es que los cuadros originales de los pintores con los que pintan con la boca y el pie no se pueden comprar, no están a la venta. Puedes hacer una reproducción, te hacen, ¿no? Entonces, si quieres tener toda la obra de esos pintores, lo mejor es tener las postales que cada año eligen. Sí. Y bueno, que son importantes. También están las de UNICEF, ¿no? De toda la vida, que tienen una calidad muy buena también, que tienen también una labor extraordinaria, sobre todo la infancia en África. Y bueno, es mejor que comprar una postal que no sepamos para qué va a ser ese beneficio, pues mejor ayudarnos a UNICEF o a los pintores que pintan con la boca y el pie, y comprar esas postales que son de una calidad impresionante. No somos los españoles muy de postales navideñas, ¿verdad? Los ingleses, por ejemplo, Sí, eso sí, verdad que nos ganan mucho. por goleada, ¿eh? No hay un inglés que se precie, que luego le preguntaremos a Gary también, ¿no? Que no envíe su postal navideña, ¿no? Siempre es una tradición. Y bueno, Carmen Sánchez, que trabaja en correo, y mi compañera, como hemos dicho, ella me dice que los ingleses hay colas, le da igual esperar 2 horas de cola para enviar sus postales de Navidad, ¿no? Y en España eso se ha perdido bastante. Se ha perdido bastante. De hecho, yo en tienda lo que tengo son postales inglesas, porque normalmente el público que viene a la tienda a comprar ese tipo de postales, pues, público no foráneo, es decir, no nativo. Y ¿qué te iba a decir, Emilio? Tipos de belenes, siguiendo un poco el hilo de la conversación, pues los hay de muchos tipos. Hay antiguos que se hacían en terracota, en figuras de resina, como pueden ser estas, las hay figuras de cartón y enteladas, y ya te digo, hay muchas maneras de coleccionar belenes. Yo sigo diciendo que es una manera muy fácil de iniciar a los niños en este tipo de coleccionismo de cultura, porque son piezas que vas recopilando poquito a poco, y lo vas haciendo un poco a tu gusto. También van cogiendo precio, ¿no? Me dijiste tú que la figura de Herodes... Depende de cada figura, bastante, se ¿no? cotizan, claro. Hay figuras que son muy fáciles de encontrar, por ejemplo, no vale lo mismo un misterio, claro, que puede valer una figura de Herodes, también dependiendo de qué casa, de qué material y de dónde proviene, porque, por ejemplo, el nacimiento es algo que se produce a mayor escala, todo el mundo, es la pieza fundamental del Belén, se produce a otro tipo de producción, con lo cual hay muchas más unidades, oferta-demanda, el precio baja un poquito, a no ser que tenga mucha calidad, pero sinceramente figuras muy cotizadas pues sería, por ejemplo, Rey Herodes sentado, porque son figuras muy particulares. Claro. Hay ciudades como Sevilla que dedica calles enteras en Navidad a comercios, que son las calles para comprar los belenes, incluso mercadillos exclusivos, ¿no? Sí. Para comprar belenes y figuras de... Me gusta mucho el de Málaga. También. En Málaga tienes justamente pegando al puerto, porque era el Paseo de la Marina, todo eso está lleno de puestecitos como este, de 3-4 metros, y ves puestos, que se aprovecha también, ahora que llega el 28 de diciembre, a vender los típicos artículos de broma, las bombitas fétidas, los petarditos, y en Málaga sí es verdad que hay mucha afición. De hecho, yo tengo pensado ir, con la excusa de que no puedo desplazar. El Día de los Inocentes también se está perdiendo bastante, las bromas que antes se hacían en prensa y demás, con las nuevas tecnologías y esto, como que han cambiado de la prensa escrita, de la prensa hablada, pues se han trasladado a los memes típicos, ¿no? Que ya prácticamente se hacen todos los años, pero yo echo de menos esas bromas que cada 28 de diciembre te encontraba en cada cadena de televisión, en cada periódico. El típico programa de Inocente. Encontraban sus bromas, ¿no? Y bueno, en los periódicos deportivos, pues, siempre la misma broma, ¿no? Cristiano Ronaldo ficha por el Cádiz, ¿De verdad? o por quien sea.
Sí, o en estos días Messi, ¿no? Que acaba de fichar por la Balompédica Linense, por el Algeciras o por el Cádiz, ¿no? Pero se echa de menos esas bromas, ¿no? Y ya para terminar, Emilio, pues me gustaría puntualizar una cosa. Esto que vemos aquí es lo que nos ha hecho que tengamos el nuevo calendario que tenemos ahora. El nacimiento del Mesías, del niño Jesús, ha sido lo que haga, una de las razones que ahora tengamos el calendario cristiano, claro, y católico. ¿No? Antes teníamos el romano, a raíz del día del nacimiento de Jesús, en la Edad Media, la Iglesia Católica se decidió reunir y intentaron ya poner un horario, un nuevo sistema de adaptación. No estamos en el mismo año que los chinos, ni que los judíos, ni que los árabes. El único en 2020 estamos, pues, en gran parte de lo que es el mundo, pero se nos olvida que en otros países están en otros años. Exactamente. Diferentes. Exactamente. Como error que hubo, pues se supone que un error de 4 años, porque se equivocaron, empezaron a datar la fecha romana según los emperadores romanos, y hubo ahí 4 años de lapso de tiempo en el que se confundió precisamente el que estaba haciendo el calendario cristiano esos 4 años, y se le olvidó añadir como detalle que por eso cuando decimos siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, es decir, sabemos que siglo XII sería el año 1100, que le tenemos que añadir un añito, y es porque precisamente se olvidó de añadir el año 0 como punto inicial de los calendarios, ¿no? Estamos en el 1 antes de Cristo y luego pasamos al 1 después de Cristo y se nos quedó el año 0. Ahí un poco perdido. Por eso hay muchas revistas que se llaman Año Cero. Hay una revista muy buena que tiene una serie de publicaciones maravillosas, yo las recomiendo mucho, Año Cero. Si queréis saber cosas de más allá, estas cosas, pues esa revista es extraordinaria. Y en definitiva, Emilio, pues este sería un poco la reunión. No queremos dilatarnos más porque estos pajes ya le han mandado un WhatsApp al rey Baltasar de que tienen que ir corriendo, que llevan para Oriente y le faltan mano de obra para llevar regalos. Ahora con el COVID, pues un poquito menos de mano de obra. Este año tan atípico, la gente se está volcando mucho más con los belenes, con el árbol, con la decoración navideña. Va a hacer unas navidades más en casa. Yo creo que sí, a mí me han llegado muchas fotos de amigos. Está llegando ya muchísima gente que están tirando la casa por la ventana para decorar las casas. Y bueno, con unos belenes extraordinarios, con unos árboles. Yo he visto, como soy profesor particular también, en varias casas ya he visto muchas casas con los árboles desde hace bastantes días, ¿eh? Cuando la tradición siempre es ponerlo en este puente de la Inmaculada, cuando la gente se reunía para hacer el árbol. Y el alumbrado de Navidad, ya hay ciudades que la han inaugurado hace 10 días. Sí, ¿verdad? Yo creo que dentro de poco las Navidades empezarán en octubre. Sí, sí. Al paso que vamos, ¿no? Quería comentar también una cosa, Emilio. A nosotros nos patrocina de momento La Voz Resident. Gracias a Dios, pues José Manuel y Cari pues tienen una labor fantástica y nos dan un espacio fantástico para hablar de coleccionismo y para hablar de muchas cosas. Pero obviamente no queremos que sean siempre nuestros mecenas, que ellos nos han dicho que no hay ningún problema. Si queréis aparecer en un banner que va de por aquí, que podréis ir viendo, un bannercito por aquí. Y que tapa un poquito nuestras barrigas. Y que también, tapa ¿no? nuestras barrigas. No hace falta que sea uno. Si queréis patrocinar nuestro programa y queréis aparecer, como os digo, por aquí, solo tenéis que llamar a La Voz del Resident. Gary o José Manuel os van a entender fantásticamente, y si queréis un poco de publicidad más de vuestro negocio, hacen una labor fantástica con La Voz del Resident, periódico físico, que están al día de cada noticia y sinceramente son de la zona, son buena gente y ya te digo, tienen unas instalaciones fantásticas. Y ya te digo, si queréis aprovechar, estamos en liquidación y tenemos este banner de aquí para promocionar. Además que la Voz del Resident es el único periódico local, como no hay prensa local, pues para enterarte de una noticia que ocurre en Sabinilla, en Manilva, en el Castillo, pues no lo puedes comprar en un diario exclusivo, sino que tienes que esperar muchas veces La Voz del Resident para recoger todas esas noticias, esos acontecimientos, esos eventos culturales, eventos solidarios, están ahí recogidos, ¿no? Eso no pasa en otros sitios. Yo en Algeciras, por ejemplo, a diario pues hay 3 periódicos locales. Europa Sur, El Área, pero aquí no. Aquí para ver la fotografía y la reseña de un acto cultural, por ejemplo, tienes que esperar a que salga La Voz del Resident el día 1 para poder ver todas esas noticias. Diariamente impulsan un negocio local, lo ponen en redes sociales y demás, y es hora de que impulsemos a La Voz del Resident. Pues te digo, tiene unas instalaciones fantásticas. Y si queréis seguir viendo... Hay que reivindicar la prensa escrita, yo creo que no se va a perder nunca. No, nunca. Porque es un medio que no es lo mismo leer una noticia en un periódico escrito que en un periódico digital, ¿no? Siempre hay mucho más detalle, mucho más
información, la labor del periodista ahí se nota mucho más que... Yo es uno de las sensaciones que no me quiero perder por día y es levantarme, desayunar y aunque con el periódico de papel en la mano. Porque no le muestra con el móvil que ojeando, que es como se ve un periódico y nada. Pues nada, señores, espero que os haya gustado el programa. No sé si Emilio tiene algo más que añadir. No, que seguiremos pues trayendo distintos tipos de coleccionismo y bueno, también hay un coleccionismo que está en auge ahora que hablaremos, que son las cartas a Papá Noel o las cartas a los Reyes Magos, ¿no? Pues si quiere la semana que viene. Yo voy a traer la semana que viene cartas a Papá Noel de J.R.R. Tolkien, que puso de moda las cartas que le mandaba él mismo a sus hijos y que hay un libro entero sobre las cartas a Papá Noel. Y luego las cartas a los Reyes Magos también es una afición que se está llevando muy en boga. Perfecto. No queremos despedirnos, si lo de siempre. Si queréis seguirnos viéndonos, por favor, si os ha gustado, dadle al like, compartir. Esta semana, gracias a estas cositas, hemos subido mucho de audiencia. Nos encanta, así que no cuesta nada. Si habéis llegado hasta el final o habéis llegado a la mitad, darle una manita para arriba, compartir y comentarios, por favor. Queremos saber si queréis hablar de otra cosa o queréis tocar un tema en concreto, que sin ningún problema lo tratamos. Hasta el próximo programa. Nos despedimos de los estudios de La Voz del Resident, aquí con mi compañero Emilio. Buenas tardes y hasta la próxima.